Gaudetur Iesus Christus, alabado sea Jesucristo. Un cordial saludo desde los estudios de Radio Vaticana y Vatican News. Quien les habla, Mireia Bonilla, les acompañará en esta audiencia general del Papa Francisco, que transmitimos desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano. En este 13 de noviembre, miércoles de la 32ª semana del tiempo ordinario y memoria litúrgica, entre otros, de San Nicolás I, Papa. Hoy el Papa Francisco pronunciará su catequesis número 13 del ciclo dedicado al Espíritu y la Esposa, en la que reflexionará en concreto sobre María y el Espíritu Santo. En su audiencia general del pasado 6 de noviembre, el Papa continuó su ciclo de catequesis sobre el Espíritu Santo y se enfocó en su papel en la oración cristiana. El Papa Francisco subrayó que el Espíritu Santo es tanto el sujeto como el objeto de la oración y nos recordó que orar no es una obligación ni una rutina impuesta, sino un acto libre y espontáneo guiado por el Espíritu. De hecho, dijo literalmente, la verdadera oración no se hace por miedo o por obligación, sino desde el corazón. Pues bien, les recordamos que estamos desde los estudios de Radio Vaticana y Vatican News para acompañarlos en esta audiencia general del Papa Francisco, que transmitimos, como ven en las imágenes, desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano, en este 13 de noviembre, miércoles, de la 32ª semana del tiempo ordinario. Aprovechamos estos minutos para saludar a las emisoras que están retransmitiendo con nosotros nuestra señal, tanto por radio como por televisión. Hoy están conectadas con nosotros EWTN, Radio y Televisión, Radio Paz de Miami, Catholic Faith Network en Nueva York, Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión, Cetelmón Televisión en España, Radio María en Venezuela y Panamá, también Radio María El Salvador, Radio Vicentina en Chile, Radio María en República Dominicana y Haití, Radio La Voz de María en Guayaquil, también Radio Católica en Cuenca, en Ecuador, Radio Magna en Chubut, en la Patagonia Argentina, y ESNE, El Sembrador, Radio y Televisión. Bueno, pues bien, ahí vemos al Papa Francisco en imágenes que está llegando al atrio desde donde pronunciará su catequesis en esta audiencia general. Y les recordamos que estamos desde los estudios de Radio Vaticana y Vatican News para acompañarles en esta audiencia general que transmitimos desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano. También aprovechamos estos minutos para saludar a quienes nos siguen a través de nuestro portal, de nuestro canal de YouTube, a través de Facebook Live, y precisamente desde Facebook Live hoy está conectado con nosotros el CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano. Así que desde aquí nuestro saludo va también para ellos. Y ahí vemos al Papa Francisco que en breves minutos bajará del Papa Móvil y tomará asiento en el atrio donde se encuentra el lugar donde él pronuncia la audiencia general, donde pronunciará la catequesis. Estamos viendo en imágenes que hay un montón de fieles, un montón de peregrinos. La plaza está llena. De hecho, desde España han venido para este miércoles la parroquia de San José en La Murada, en Orihuela, Alicante. Han venido un grupo de 45 personas. También ha venido la parroquia de Sant Antoni Abat de Vilanova y la Geltrú, unas 35 personas, y 46 fieles de la parroquia Santa María la Mayor de Consuegra. Desde México, en cambio, han venido la parroquia de Nuestra Señora,
del Rosario de Fátima, de Playas, de Rosarito, un grupo de 48 fieles, y desde Guatemala están presentes hoy en esta audiencia general un grupo de peregrinos de 55 personas. El Papa Francisco, como vemos en imagen, está saludando a los lectores y a las lectoras que están hoy presentes en esta audiencia general y que pronunciarán el resumen de la catequesis en los diferentes idiomas que conforman esta audiencia general. Les recordamos que hoy es miércoles de la 32ª semana del tiempo ordinario y memoria litúrgica de San Nicolás I, Papa. El Papa Francisco hoy pronunciará su catequesis número 13 del ciclo dedicado al Espíritu Santo y la esposa. Hoy en concreto reflexionará sobre María y el Espíritu Santo. El Santo Padre inicia ahora la audiencia general introduciéndola con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. Dispongámonos a acoger su palabra y a recibir su bendición. En nombre del Padre, del Figlio y del Espíritu Santo. La pace sia con voi. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con ustedes. Este ha sido el saludo litúrgico con el que el Papa Francisco inicia la audiencia general de este miércoles 13 de noviembre. Ahora escucharemos la proclamación de la lectura bíblica en lengua italiana. Dal monte detto degli Ulivi. La lectura de hoy es según el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 12 al 14, que dice así: Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte que llaman de los Olivos, que dista de Jerusalén lo que se permite caminar un sábado. Cuando llegaron, subieron a la sala superior donde se alojaban Pedro y Juan, y Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo y Simón el Celotes y Judas el de Santiago. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración junto con algunas mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora este mismo pasaje bíblico será leído en los 8 diferentes idiomas que son los que forman parte de la audiencia general del Papa Francisco. Ahora la lectura en lengua francesa. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Alors ils retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit Mont des Oliviers. Recordamos a todos los que nos estáis escuchando, tanto por la radio y viendo y escuchando por la televisión, que estamos transmitiendo la audiencia general de su santidad el Papa Francisco y que está teniendo lugar en la Plaza de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. En este momento, el lector en lengua francesa está leyendo el pasaje bíblico de hoy, que es según el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 12 al 14. Avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. Acabamos de escuchar la proclamación del pasaje bíblico en lengua francesa y este mismo pasaje lo escucharemos ahora en lengua inglesa. A reading from the Acts of the Apostles. Then they returned to Jerusalem from the mount called Olivet, which is near Jerusalem, a Sabbath's journey away. When they had entered the city, they went to the room upstairs where they were staying, Peter and John and James, and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James, son of Alphaeus, and Simon the Zealot, and Judas, son of James. All these were constantly devoting themselves to prayer, together with certain women, including Mary, the mother of Jesus,
as well as his brothers. The word of the Lord. Thanks be to God. Y fue proclamado también el mismo pasaje bíblico en inglés. Y ahora hace lo mismo el sacerdote, en este caso la laica, proclamando el pasaje bíblico en alemán. Lesung aus der Apostelgeschichte. Dann kehrten sie von dem Berg, der Ölberg genannt wird und nur einen Sabbatweg von Jerusalem entfernt ist, nach Jerusalem zurück. Les recordamos que durante la audiencia general la palabra es proclamada en diferentes idiomas, precisamente pues para poder llegar a la mayor cantidad posible de personas. Recordamos que estamos transmitiendo la audiencia general del Santo Padre desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Jakobus, der Sohn des Alphaeus, und Simon, der Zelot, sowie Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Wort des lebendigen Gottes. Escuchamos ahora el mismo pasaje bíblico en nuestro idioma, en español. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles regresaron entonces del Monte de los Olivos a Jerusalén. La distancia entre ambos sitios es la que está permitida recorrer en día sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Palabra de Dios. Acabamos de escuchar la proclamación del libro de los Hechos de los Apóstoles. La lectora ha sido Grisela Mutual, es una de las redactoras de Radio Vaticana, Vatican News, que está en nuestra redacción. Ahora es el turno de la proclamación en lengua portuguesa. Recordemos que la catequesis del Papa Francisco de hoy es la número 13 sobre su ciclo dedicado al Espíritu Santo y su esposa, proclamada durante la audiencia general en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Palavra do Senhor. Ahora el mismo pasaje bíblico es proclamado en árabe. قراءة من سفر أعمال الرسل. رجع التلاميذ إلى أورشليم من الجبل الذي يقال له جبل الزيتون. Hoy hay reunidas miles de personas en la plaza con peregrinos de todas las partes del mundo. Muchos vienen de otras ciudades italianas. Hay, como en todas las audiencias generales, muchos recién casados que vienen precisamente a esta audiencia general pues para recibir la bendición del Papa Francisco en su matrimonio. Hay muchos niños, también hay muchos peregrinos que han venido de España, de México y de Guatemala, entre los de la lengua española, en castellano. En España recordamos que ha venido la parroquia de San José en La Murada, en Orihuela, Alicante. Finalmente, ahora escucharemos la lectura proclamada en lengua polaca. Y seguimos recordando que hay un montón de peregrinos que han venido a esta audiencia general de España, como decíamos, de la parroquia San José La Murada, en Orihuela, Alicante, también los de la parroquia de San Antonio Abad, de Vilanova y la Geltrú, de la parroquia Santa María la Mayor de Consuegra. Desde México han venido 48 fieles de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Fátima de Playas, de Rosarito, y desde Guatemala grupos de peregrinos, unos 55 fieles.
Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, matką Jezusa i z braćmi Jego. Oto Słowo Boże. Y después de la proclamación del pasaje bíblico en las 8 lenguas que forman parte de la audiencia general del Papa, nos disponemos a escuchar la catequesis del Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Entre los diversos medios por los que el Espíritu Santo lleva a cabo su obra de santificación en la Iglesia, palabra de Dios, sacramentos, oración, hay uno muy especial, y es la piedad mariana. En la tradición católica siempre hay este dicho: a Jesús para María, a Jesús por María. La Virgen nos hace ver esto y Él nos abre las puertas. Siempre la Virgen es la mamá que nos lleva de la mano hacia Jesús. Nunca la Virgen se señala a ella misma. La Virgen señala a Jesús. Y esto es la piedad mariana. A Jesús con la mano de la Virgen. San Pablo define la comunidad cristiana como una carta de Cristo compuesta por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Una carta no grabada en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. María, como primera discípula y figura de la Iglesia, es igualmente una carta escrita con el Espíritu del Dios vivo. Precisamente por esto ella puede ser conocida y leída por todos los hombres, incluso por aquellos que no saben leer libros de teología. Por esos pequeños a los que Jesús dice que se revelan los misterios del reino ocultos a los sabios. Al decir su sí, cuando le dice al ángel, el anuncio del ángel sí, es como si María dijera a Dios: aquí estoy. Acepta ser la madre de Jesús. Y es como si María dijera: aquí estoy, soy una tabla de escribir. Que el escritor escriba lo que quiera. Que haga lo que quiera conmigo. El Señor de todas las cosas. En aquella época se usaba escribir en tablillas encerradas. Hoy diríamos que María se ofrece a Dios como una página en blanco en la que Él puede escribir lo que quiera. El sí de María al ángel, como ha escrito un conocido exégeta, representa el ápice de todo comportamiento religioso ante Dios, ya que ella expresa de la manera más elevada la disponibilidad combinada con la disponibilidad activa, el vacío más profundo que acompaña a la mayor plenitud. He aquí, pues, cómo la Madre de Dios es un instrumento del Espíritu Santo de su obra de santificación. En medio de la interminable profusión de palabras dichas y escritas sobre Dios, la Iglesia y la santidad, que muy pocos o ninguno son capaces de leer y comprender en su totalidad, ella sugiere solo 2 palabras que todos, incluso los más sencillos, pueden pronunciar en cualquier ocasión. Aquí estoy y fiat. Aquí estoy y fiat. María es la que dijo sí a Dios y con su ejemplo e intercesión nos impulsa a decir también nuestro sí cada vez que nos encontramos ante una obediencia que cumplir o una prueba que superar. En todo momento de su historia, pero especialmente en este momento, la Iglesia se encuentra en la situación en la que
La comunidad cristiana estaba tras la ascensión de Jesús a los cielos. Tiene que predicar el Evangelio a todas las naciones, pero está esperando el poder de lo alto para poder hacerlo. Y no olvidemos que en aquel momento, como leemos en los Hechos de los Apóstoles, los discípulos estaban reunidos en torno a María, la madre de Jesús. Es cierto que también había otras mujeres con ella en el cenáculo, pero su presencia es diferente y única entre todas. Entre ella y el Espíritu Santo hay un vínculo único y eternamente indestructible, que es la persona misma de Cristo, concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, como recitamos en el credo. El evangelista Lucas subraya intencionalmente la correspondencia entre la venida del Espíritu Santo sobre María en la Anunciación y su venida sobre los discípulos en Pentecostés, utilizando algunas expresiones idénticas en ambos casos. San Francisco de Asís, en una de sus oraciones, saluda a la Virgen como hija y esclava del Altísimo Rey, el Padre Celestial, Madre de nuestro Santísimo Señor Jesucristo, esposa del Espíritu Santo, hija del Padre, Madre del Hijo, esposa del Espíritu Santo. No se podía ilustrar la relación única de María con la Trinidad con palabras más sencillas. Como todas las imágenes, esta de esposa del Espíritu Santo no debe absolutizarse, sino tomarse por la parte de verdad que contiene. Y es una verdad muy hermosa. Ella es la esposa, pero es antes que eso la discípula del Espíritu Santo. Esposa y discípula. Aprendamos de ella a ser dóciles en las inspiraciones del Espíritu, sobre todo cuando nos sugiere que nos levantemos con prontitud y vayamos a ayudar a alguien necesitado, como hizo ella inmediatamente después de que el ángel la dejara. Gracias. Acabamos de escuchar la catequesis del Santo Padre en italiano y a continuación escucharemos los resúmenes de los 7 idiomas restantes, empezando por el francés, como estamos escuchando de sotofondo, donde cada uno de los monitores explicará que al final de la catequesis se recitará el Padre Nuestro en latín. Y después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Estamos escuchando al monitor francés y dentro de poco el pontífice dirigirá sus saludos a los fieles de lengua francesa. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs, parmi les différents moyens par lesquels le Saint-Esprit poursuit son œuvre dans l'Église, on peut citer la dévotion mariale. Dans la Bible, Saint Paul compare la communauté chrétienne à une lettre du Christ écrite par l'Esprit Saint sur les tables de nos cœurs. Marie, lorsqu'elle prononça son fiat, s'est comme offerte à Dieu comme une page blanche. Sa complète disponibilité est le sommet d'un comportement religieux devant Dieu. Entre Marie et l'Esprit Saint, il y a un lien unique, éternel et indestructible, la personne du Christ. Il est conçu de l'Esprit Saint et né de la Vierge Marie, comme nous le disons dans le Credo. La Mère de Dieu est l'instrument de l'Esprit Saint dans son œuvre de sanctification pour nous conduire à Jésus. Par ces deux paroles, « Me voici » et « Fiat », Marie nous montre l'exemple et intercède pour que nous les disions nous aussi à Dieu, dans l'obéissance ou face à l'épreuve. Apprenons d'elle à être dociles aux inspirations de l'Esprit Saint pour venir en aide à ceux qui en ont besoin,
Mientras en las 12 catequesis anteriores sobre el ciclo del Espíritu Santo y su esposa, el Papa Francisco ha reflexionado sobre cómo el Espíritu Santo obra en la Iglesia a través de la palabra de Dios, saludó cordialmente a los peregrinos de lengua francesa, en particular a los jóvenes del Liceo Blomet de París y a los del Instituto Stanislas de Niza. Sigamos las huellas de la Virgen María para permanecer dispuestos en nuestras vidas al soplo del Espíritu y a las necesidades de nuestros hermanos y hermanas. Que Dios os bendiga. Este ha sido el saludo del Papa Francisco a los fieles franceses. Y como decíamos, mientras en las 12 catequesis anteriores sobre este ciclo del Espíritu Santo y la esposa, el Papa Francisco ha reflexionado sobre cómo el Espíritu Santo obra en la Iglesia a través de la palabra de Dios, de los sacramentos y de la oración, en la catequesis de hoy el Papa ha meditado sobre la Virgen María y el Espíritu Santo, destacando la piedad mariana como medio de santificación. Y ahora damos paso al monitor que en lengua inglesa hará también el resumen en inglés de lo que el Papa ha dicho en su catequesis en italiano. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the Holy Spirit in the life of the Church, seguimos con la catequesis del Papa Francisco. El pontífice ha asegurado hoy que la Madre de Dios es un instrumento del Espíritu Santo que llevamos para llevarnos a su Hijo. De hecho, su vida es un ejemplo para nosotros, para que sepamos decir sí a Dios como ella ha dicho, con confianza y con generosidad. She became the mother of the incarnate Son of God. Filled with the Spirit, Our Lady became the first disciple of the Lord and the model of all Christian discipleship. Through her maternal presence and intercession, may she teach us to be docile like her to the promptings of the Spirit, to seek God's will in prayer, and to go forth in charity to meet the needs of our brothers and sisters. The Holy Father will now greet us in Italian. Do il benvenuto a tutti i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza. Saludo a todos los peregrinos de lengua inglesa presentes en la audiencia de hoy, especialmente a los grupos procedentes de Corea, Filipinas, Japón, Indonesia, Inglaterra, Países Bajos y Estados Unidos. Saludo en particular a los sacerdotes, a los consagrados y a los seminaristas de Tanzania, que han venido a Roma para cursar sus estudios. Sobre todos vosotros y vuestras familias invoco la alegría y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios os bendiga. Este ha sido el saludo del Papa Francisco a los fieles de lengua inglesa. Ahora la monitora, como vemos en imágenes, les está traduciendo los saludos en inglés. Y en breves momentos será el turno del monitor en lengua alemana, que también hará el resumen de la catequesis apenas pronunciada por el Papa Francisco en italiano. Upon all of you and upon all your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you.
Ahí vemos a la monitora de lengua alemana. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Hoy el Papa Francisco ha reflexionado sobre el Espíritu Santo y María, y la Virgen María. De hecho, ha dicho que María tiene una relación única con la Santísima Trinidad. Es hija de Dios Padre, es madre de Dios Hijo y es esposa del Espíritu Santo. Como en el día de Pentecostés, ella acompaña a la Iglesia y le muestra el camino hacia su Hijo. Liebe Brüder und Schwestern, der Heilige Geist wirkt, wie wir in den bisherigen Katechesen gesehen haben, durch das Wort Gottes, durch die Sakramente, durch das Gebet und in ganz eigener Weise. De hecho, ha dicho que no se puede ilustrar la relación única de María con la Trinidad con palabras más sencillas. Als der Erzengel Gabriel Maria die Geburt Jesu ankündigt, antwortet sie: Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Ihre passive Verfügbarkeit und aktive Bereitschaft ist die Grundhaltung des religiösen Menschen schlechthin. Durch ihr Beispiel und ihre Fürsprache. En breves momentos la monitora terminará de hacer el resumen en alemán y escucharemos el saludo del Papa Francisco a los fieles alemanes. Heiligen Geist Raum in unserem Leben und folgen wir dem, was uns eingibt. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen. Rivolgo un cordiale saluto a tutti i pellegrini, in particolare al gruppo della Caritas. Saludo cordialmente a los peregrinos, a todos los peregrinos, en particular al grupo de Cáritas de la Arquidiócesis de Alba Iulia en Rumanía. Encomendémonos a la Virgen María, hija del Padre, madre del Hijo, esposa del Espíritu Santo, para que nos ayude a permanecer siempre en el amor de Dios uno y trino, que nos hace hermanos y nos impulsa a vivir como tales. Y ahora el monitor está transmitiendo el saludo del Papa a los fieles de lengua alemana. Vertrauen wir uns der Jungfrau Maria, Tochter des Vaters, Mutter des Sohnes, Braut des Heiligen Geistes an, damit sie uns hilft, immer in der Liebe des dreifaltigen Gottes zu bleiben, die uns zu Brüdern und Schwestern macht und uns dazu bewegt, als solche zu leben. Seguimos con la catequesis, seguimos con la audiencia general. Ahora es el turno de nuestro idioma en español. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Y ahora escuchamos el resumen de la catequesis del Papa Francisco en español. Queridos hermanos y hermanas, estas catequesis anteriores vimos cómo el Espíritu Santo obra en la Iglesia a través de la palabra de Dios, a través de los sacramentos y a través de la oración. En esta ocasión reflexionemos sobre la Virgen María y el Espíritu Santo, destacando la piedad mariana como modelo de santificación. La Madre de Dios
es un instrumento del Espíritu Santo para llevarnos a su Hijo. Por eso decimos tradicionalmente a Jesús por María. Su vida es un ejemplo para nosotros, para que sepamos decir sí a Dios como ella, con confianza y generosidad. Pensemos, por ejemplo, en sus palabras ante el anuncio del ángel Gabriel. ¿Qué dice la Virgen? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. María tiene una relación única con la Santísima Trinidad. Es hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa del Espíritu Santo. Como en el día de Pentecostés, ella acompaña a la Iglesia. María acompaña a la Iglesia y le muestra el camino de su Hijo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a María, templo y sagrario del Espíritu Santo, que nos enseñe a ser dóciles a las inspiraciones de Dios, sobre todo cuando su espíritu de amor nos urge a hacer el bien a los hermanos y hermanas que más lo necesitan. Que el Señor los bendiga y la Virgen los cuide. Muchas gracias. Y el Papa ha hecho llegar en su lengua madre los saludos a todos los fieles de lengua española, de América Latina, de España, de Estados Unidos y todos los que se encuentran por todas las partes del mundo. Ahora estamos escuchando a la monitora de lengua portuguesa que hará el resumen de la catequesis que ha pronunciado el Papa Francisco en italiano para hacérselo llegar a los fieles de lengua portuguesa que están presentes tanto en la Plaza de San Pedro como los que nos están escuchando a través de radio, de televisión y a través de Internet. Irmãos e irmãs, existe mês especial com o qual o Espírito Santo realiza... El monitor está llevando al Papa los sentimientos de gratitud y afecto filial de los fieles de lengua portuguesa, que siguen la catequesis a través de los medios de comunicación y aseguran al pontífice sus oraciones por sus intenciones como pastor de la Iglesia Universal. Además, anuncia que al final de la audiencia se recitará el Padre Nuestro en latín y el Papa impartirá la bendición apostólica a todos, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Estimula também o nosso próprio sim a Deus. Entre ela e o Espírito existe vínculo único e eternamente indestrutível, que é a pessoa de Cristo. Por isso, não há maneira mais simples de expressar a relação de Maria com a Trindade. Ela é a filha do Pai, a mãe do Filho e a esposa do Espírito Santo. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saludo cordialmente i fedeli di lingua portoghese. Saludo cordialmente a los fieles de lengua portuguesa, especialmente a los que han venido de Goiânia y Campinas, de Brasil. Que la Virgen María nos enseñe la pasiva disponibilidad para someternos a la voluntad de Dios y la activa disponibilidad para ayudar a los más necesitados, especialmente a los más pobres. Que Dios os bendiga. Y ahora la monitora de lengua portuguesa está traduciendo las palabras del Papa a los fieles que vienen de África, de Brasil y de Portugal. Nos ensine a passiva disponibilidade em submeter-se à vontade de Deus e ativa prontidão na ajuda dos mais necessitados, especialmente dos mais pobres. Que Deus vos abençoe. Y ahora es el turno del monitor de lengua árabe, que llevará también al Santo Padre el afecto de los fieles y hará un resumen de su catequesis. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية
ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع Esta mañana el Papa Francisco ha recordado que María, como primera discípula y figura de la Iglesia, es también una carta escrita con el Espíritu de Dios vivo. Precisamente por eso, ha dicho el Papa, puede ser conocida y leída por todos los hombres, incluso por los que no saben leer libros de teología. Ella sugiere solo dos palabras que todos, incluso los más sencillos, pueden pronunciar en cualquier ocasión. Aquí estoy y fiat. María es la que dijo sí a Dios y con su ejemplo y su intercesión nos exhorta a decir también nosotros nuestro sí a Él, al Señor. بكونها أول تلميذة وصورة للكنيسة هي أيضا رسالة كتبها روح الله الحي فعندما قالت مريم نعم لبشارة الملاك قدمت نفسها لله صفحة بيضاء ليكتب عليها ما يشاء فصارت أداة للروح القدس في عمله لتقديس الكنيسة ومثالا أعلى للطاعة والإيمان. فرانسيس الأسيزي في إحدى صلواته يحيي مريم العذراء بصفتها ابنة الآب وأم الابن وعروس الروح القدس. فمريم هي العروس لكنها أولا تلميذة الروح القدس وهي تعلمنا أن نكون طيعين لإلهامات الروح خاصة عندما يلهمنا أن نمضي مسرعين لمساعدة. En breves instantes el monitor de lengua árabe terminará el resumen y escucharemos los saludos del Papa Francisco a los fieles de lengua árabe. Saluto i fedeli di lingua araba. Rinnoviamo insieme il nostro sì al Signore e alla sua volontà, fidandoci di Lui come Maria. Saludo a los fieles de lengua árabe. Renovemos juntos nuestro sí al Señor y a su voluntad, confiando en Él como María. Él nos dará así una vida nueva y mejor. Que el Señor os bendiga a todos y os proteja siempre de todo mal. Ha sido este el saludo del Papa Francisco a los fieles de lengua árabe y ahora el monitor les está traduciendo el saludo del Papa Francisco. Y vamos llegando al final de esta audiencia general, en la cual también el monitor de lengua polaca, como vemos en las imágenes, hará la síntesis de la catequesis de hoy del Papa centrada en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać Waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach Jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty Hoy el Papa nos ha pedido también que, como todas las imágenes, esta de la esposa del Espíritu Santo no debe absolutizarse, sino tomarse por la cantidad de verdad que contiene, y es una verdad muy hermosa, ha dicho. Ella es la esposa, pero es, antes que eso, la discípula del Espíritu Santo. Por ello, el Papa nos ha pedido que aprendamos de ella a ser dóciles en las inspiraciones del Espíritu, sobre todo cuando Él nos sugiere que nos levantemos pronto y vayamos a ayudar a alguien necesitado, como hizo ella inmediatamente después de que el ángel la dejara. Jedynym pośrednikiem między nami a Chrystusem jest Duch Święty, który prowadzi nas do Jezusa między innymi poprzez Maryję. To ona, figura Kościoła, oblubienica y uczennica. En breves instantes escucharemos el saludo del Papa a los fieles polacos. Zachęca nas, byśmy również powiedzieli mu nasze tak. Uczmy się od Maryi dyspozycyjności i uległości wobec natchnień Ducha Bożego, który posyła nas do potrzebujących. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Saludo cordialmente a los peregrinos polacos en vuestras preocupaciones personales, familiares y sociales. Invocad la ayuda de la Madre de Dios
reina de Polonia, que ha custodiado a vuestra nación en muchos momentos difíciles. Acabáis de conmemorar el aniversario de la reconquista de la independencia, por la que el pueblo polaco luchó, incluso con el rosario en la mano. Venerad con gratitud el corazón materno de María. Os bendigo a todos. Ahora el monitor traduce el saludo del Papa a los fieles polacos que acabamos de escuchar. W waszych osobistych, rodzinnych i społecznych troskach wzywajcie pomocy Matki Bożej, Królowej Polski, która strzegła waszego narodu w wielu trudnych momentach. Właśnie wspominaliście rocznicę odzyskania niepodległości, o którą Polacy walczyli także z różańcem w ręku. Czcijcie z wdzięcznością jej matczyne serce. Wszystkim wam błogosławię. Y ahora, por último, escucharemos los saludos a los fieles de lengua italiana. Santo Padre, los fieles de lengua italiana desean expresarle sincera fidelidad y gratitud y rezan por todas las intercesiones de su universal ministerio apostólico. En la conclusión de esta audiencia recitaremos la oración del Padre Nuestro en latín, al término de la cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica, que extiende de modo especial a los niños, a los ancianos y a quienes sufren. Bendecirá también los rosarios y los objetos de devoción que cada uno porta consigo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua italiana. Saludo en particular a la Policía de Estado de las provincias de Campobasso e Isernia. A la Asociación 50 y più de Lombardía. Al Instituto Preciosísimo Sangue de Milán. A la banda Giuseppe Verdi de Valle Corsa, que ha sonado muy bien, ha tocado muy bien. Luego les escucharemos otra vez. Por último, mis pensamientos están con los jóvenes, los enfermos, los ancianos y los recién casados. Animo a cada uno a encontrar cada día en Dios la fuerza y el valor para vivir plenamente su vocación humana y cristiana. Y no nos olvidemos los países en guerra. Hermanos y hermanas, la amartirizada Ucrania sufre. No olvidemos Ucrania. No olvidemos la Palestina, Israel, Myanmar y tantas naciones que están en guerra. No olvidemos ese grupo de palestinos ametrallados, inocentes. Recemos por la paz. Tenemos tanta necesidad de paz. A todos mi bendición. Hemos escuchado el llamamiento del Papa Francisco por la paz en el mundo y ahora nos disponemos a rezar el Padre Nuestro y a recibir la bendición del Santo Padre. Nobis debita
cum spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum, et hoc nunque et usque in saeculum, aiuterium nostrum in nomine Dom. qui feci celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Acabamos de recibir la bendición del Santo Padre Francisco. Y hemos llegado al final de esta audiencia general en la que el Papa Francisco ha reflexionado en concreto sobre el Espíritu Santo y María y su esposa. El Papa Francisco ha hecho un llamamiento por la paz en todas las naciones que se encuentran actualmente en el mundo en conflicto, por la martirizada Ucrania, por Myanmar, por Palestina, por Israel y por otras naciones que se encuentran en guerra. Nosotros nos despedimos. Para todos, un saludo cordial de quien les habla, Mireia Bonilla, en nombre de todos los integrantes de la redacción española de Radio Vaticana, Vatican News, y nuestro agradecimiento por haber estado con nosotros, por habernos seguido a través de la radio, de la televisión, de Facebook Live y de YouTube. Gracias, que tengan un feliz día. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.